Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y al director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón. A continuación, escucharemos el reporte epidemiológico a cargo del ministro de Salud, el doctor Pedro González. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. La semana pasada, que corresponde a la semana epidemiológica 35, se registraron 16.601 casos de COVID-19, con un promedio de 2.371 casos por día, ubicándose como la semana con mayor acumulación de casos desde el mes de mayo, cuando la semana epidemiológica 19 sumó 18.021 casos. En lo que respecta a fallecimientos, la semana pasada sumó 136 decesos, mientras que del 22 al 28 de agosto se contabilizaron 127. Esto representa un aumento del 7% en mortalidad y nos da un promedio diario de 19 personas que lamentablemente pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19. Específicamente, hoy lunes 6 de septiembre se registraron 1.435 casos y 24 fallecimientos, datos que se suman a nuestro indicador más crítico, que es la ocupación hospitalaria, que don Román va a detallar más adelante. Este panorama nacional que les explico amerita reforzar medidas de prevención en todo sentido, no solo la urgente necesidad de fortalecer los protocolos COVID, reiterándoles que el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, la ventilación de espacios cerrados, el respeto a las burbujas sociales son muy relevantes a la fecha, tanto como lo fueron en meses pasados y el año anterior. La decisión de acudir a vacunarse con las 2 dosis hoy puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Se quiere hacer un llamado muy enfático y muy especial a que las personas que ya pueden vacunarse con su segunda dosis completen esquemas. Eso les va a dar mayor protección. Y además que una vez completado el esquema, continúen con medidas básicas, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, entre otros. Es importante procurar un comportamiento que disminuya aquellas circunstancias extra-COVID que puedan ameritar ingresos a hospitales, como enfermedades crónicas descompensadas, accidentes de tránsito por conducción irresponsable, entre otros. Es muy importante que la población cuide su salud, no se exponga a riesgos innecesarios debido a la saturación hospitalaria. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso a la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Pedro González, ministro de Salud en ejercicio, y a don Daniel Calderón, director de Fuerza Pública de nuestro país. Y un saludo a toda la audiencia que nos sigue en esta conferencia de prensa. Hoy quiero informar de una situación crítica que se está viviendo en nuestros hospitales a raíz de una utilización de camas creciente, no solo de pacientes COVID, sino de pacientes no COVID también. Este fin de semana que acaba de pasar, ya tuvimos dificultades de trasladar pacientes que pueden llegar a servicios de emergencias, a áreas de salud, y hay que buscar una cama en todo nuestro sistema hospitalario para poder trasladarlos. Y eso ya se está volviendo muy difícil. No podemos mirar a otro lado e ignorar esta realidad sanitaria. En otras palabras, nuestra vida no puede volver a la normalidad sin que vuelva a la normalidad la realidad sanitaria. Hoy hay una fatiga, yo diría que ya rozando en lo extremo de nuestro personal de salud. Nuestro personal lleva 19 meses consecutivos lidiando con esta pandemia, día y noche, 7 días a la semana, y eso está llegando a quemar el funcionario de la caja y todo ese cuerpo médico, enfermeros, especialistas de todo tipo y el personal de apoyo. Necesitamos el compromiso suyo como ciudadano, como miembro de una familia.
no solo su núcleo familiar, la familia costarricense, de que este sea un esfuerzo todo país, como lo fue al inicio de esta pandemia. Porque lo que está por delante puede ser peor de lo que ya vivimos en esta pandemia. Y eso está en nuestras manos. Tenemos que reforzar las medidas de protección, protegernos a nosotros mismos para proteger a los otros. Yo quisiera presentar algunas filminas que ilustran la situación que estamos viviendo. Entonces, si podemos pasar a la primera filmina. Ya en esta filmina se ven dos curvas. Una que es la línea continua que se ve, que es el número de promedio de casos por día. Y las barras que son el nivel de hospitalización, o sea, cuál es el promedio de pacientes hospitalizados en cada día. Y lo que podemos ver es que desde la barra más a la izquierda, que es la semana 30, que fue el semana 30 en este año, perdón, en el año pasado, vemos cómo subió la curva, luego bajó, y luego en este año tuvimos un pico por ahí de mayo, llegando a un pico alrededor del 25 de mayo. En esa fecha llegamos a tener 1,397 pacientes hospitalizados en ese pico. Luego la curva se dobló por una serie de comportamientos humanos que nos ayudó a protegernos. Comenzaron a bajar los casos, llegaron a un piso y luego comenzaron a subir, y es donde vemos a la derecha cómo esa curva va hacia arriba otra vez. Tomen nota que el piso de este año, entre el último pico y donde estamos hoy, ese piso es superior al pico del año pasado. Entonces ya estábamos empezando de un nivel de utilización de camas de nuestros hospitales y de contagios muy superior a donde estábamos en el pico del año pasado. Ya estamos acercándonos al pico que tuvimos en mayo y con miras, según las proyecciones, a superar ese número. Si pasamos a la filmina siguiente, la segunda, lo que podemos ver es el número de personas en cuidados intensivos, en UCIs. La línea horizontal que se ve es el umbral que siempre se ha comunicado como nuestro umbral máximo de atención adecuada de estos pacientes tan complejos. Como podemos ver, ese umbral se sobrepasó en mayo. Llegamos a ese pico de 528 personas en UCI. Luego comenzaron a bajar los casos, se comenzaron a vaciar las unidades de cuidados intensivos, pero llegamos al umbral donde estamos, el umbral máximo, antes de que comenzara a subir otra vez. Y hoy estamos ya por encima de 470 pacientes en cuidados intensivos y con una curva ascendente. Esto significa que todos esos pacientes que superan el umbral tienen ya una atención que no es la más oportuna ni con la atención del personal médico que se requiere, porque es el mismo recurso humano, no hay más recurso humano. Entonces, la atención de esos especialistas, de los enfermeros, de el equipo que atiende a estos pacientes, tiene que diluirse en más y más pacientes, en este caso pacientes COVID. Si vamos a la tercera filmina, vemos cómo ya en cuidados intensivos, capacidad salón y en servicios de emergencia, estamos ya en un nivel de utilización muy preocupante. Y a la derecha, en esas barras, vemos las solicitudes de traslados que fueron declinadas por día, donde el día de ayer fueron ya 24 pacientes. Puede que a posteriori ya le encuentren una cama a estos pacientes, pero lo que estamos viendo ya las señales del estrés en el sistema de salud.
Y como mencioné al principio, el problema es que aquí se están juntando dos olas. La ola de pacientes COVID por la variante Delta, por el comportamiento humano también, y la ola de pacientes no COVID, que pueden ser pacientes de enfermedades crónicas, descompensados, accidentes de tránsito y otros tipos de trauma por violencia que están llegando a nuestros servicios de emergencia. Y esto está presionando a nuestro servicio hospitalario de forma diferente a como lo fue el pico en mayo, porque en mayo no teníamos esa segunda ola no COVID, solo teníamos la ola COVID. Hoy se han juntado dos olas. Vamos a la siguiente filmina. Aquí lo que vemos es la proyección. Lo que se ve creo que en la televisión tal vez lo están viendo en un color verde, es una curva que es la proyección y en color oscuro, negro, es la realidad, lo que ha sido la utilización de las camas UCI. Y lo que vemos es que desde abril del año pasado hasta abril de este año, las proyecciones por lo general eran más pesimistas de lo que fue la realidad. O sea, teníamos en la proyección, estábamos proyectando más casos de lo que realmente se materializaba. Pero desde mayo de este año en adelante, las proyecciones han estado muy acertadas, donde la proyección sí se materializa en esa utilización de camas. Y de hoy en adelante, que es la parte derecha de esa curva ascendente, es la proyección de hacia dónde vamos. Este es el escenario pesimista, o sea, de un crecimiento muy fuerte de casos, donde se proyecta que para el 30 de septiembre tendremos 3.500 casos diarios de COVID y 628 casos en UCI. Si vamos a la siguiente filmina, lo que vemos es la misma curva, solo que con una proyección un poco más optimista. Pero aún en ese escenario optimista, y esto es hecho por estadistas y gente muy calificada en analítica de datos, vemos que se llega a cerca de 3.000 casos diarios nuevos por COVID y se superan los 600 casos siempre en UCI. Pero llegaría a un pico donde comenzaría a doblar. Ahora, quiero señalar que las curvas no se doblan solas. Hay que doblarlas y se doblan con comportamiento humano. Ese comportamiento ya todos lo conocemos, es no meternos en grupos masivos, no tener aglomeraciones, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos y todo lo que se ha venido conociendo a lo largo de 19 meses de pandemia. Y finalmente, en la última filmina, tenemos el estatus del programa de vacunación contra el COVID. Lo que podemos ver es que personas que tienen una única dosis contra el COVID son 1.839.541, que representa el 43% de la población meta a vacunar. No es la población total. La población meta a vacunar es todas las personas de 12 años en adelante. Esa es la población meta, tiende a ser, son como 4.3 millones de personas. Ese es el grupo que solo tiene una dosis. Luego está el grupo que no tiene ninguna dosis. Esos son 1.215.321 personas, que es el 28% de la meta, de la población meta a vacunar. Entonces, entre las dos, hay 3.054.862 personas que todavía hoy son vulnerables a contagiarse y a posiblemente tener un episodio severo de COVID. Por eso es este llamado ya a la ciudadanía en general, de que nos cuidemos para cuidar a los otros, de que si tenemos la oportunidad de vacunarnos, vacunémonos. No es solo protegernos a nosotros mismos. La vacuna no es solo una protección individual, es una protección colectiva y ese escudo país lo construimos todos, cada uno vacunándonos en el momento que se pueda. Que nadie llegue a hacer
hospitalizado como un caso severo de COVID, dudando de si se debió haber vacunado o no. Y termino diciendo que todos sabemos que estos son, bueno, ya 19 meses cansan a la población, la gente tiene otras preocupaciones, hay crisis de otra índole también, no solo sanitaria, pero no podemos volver a la normalidad sin una normalidad sanitaria. Nuestro sistema de salud es tan importante como nuestra economía. Y tenemos que todos tomar conciencia de eso y asumir una corresponsabilidad en la atención de esta pandemia, porque nuestro sistema hospitalario ya está dando síntomas de estrés, necesita oxigenación y en este momento no lo está teniendo. Muchas gracias. Escucharemos al director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón, quien se va a referir a los operativos de control de medidas realizadas durante este fin de semana. Bueno, buenas tardes al señor presidente ejecutivo de la Caja y al señor ministro de Salud en ejercicio. Lamentablemente a este escenario negativo que estamos viendo en el país hay que sumar que Fuerza Pública ha venido observando un incremento nuevamente los fines de semana de reportes por incumplimiento de medidas sanitarias. Este fin de semana nosotros atendimos o intervenimos en 218 eventos por incumplimiento de medidas sanitarias. Esas intervenciones van desde fiestas clandestinas hasta reportes por aglomeración de personas, eventos clandestinos, locales que están incumpliendo medidas sanitarias y algunos otros tipos de eventos. Cuando hablamos de locales no solamente hablamos de bares y restaurantes, sino que, por ejemplo, canchas de fútbol 5, licoreras y supermercados, salones comunales y otro tipo de locales. Los eventos más grandes que se atendieron y donde queremos puntualizar este llamado a la población se atendieron en zonas como San Carlos, en el dique de Cartago, en Los Chiles, en Alajuela, en La Garita, en la mansión de Nicoya, en las juntas de Avangares, en Tibás, en León 13, en Alajuela, en el sector de Guatuso. Y por ejemplo, aquí en el centro de San José hemos estado teniendo una problemática ante el incremento de la aglomeración de personas afuera de locales comerciales en el sector de la California, donde hay una alta concentración de bares y restaurantes, y en esa zona, además del esfuerzo operativo que se tuvo que realizar para hacer que se respetara el horario de los cierres y que las personas se retiraran, se intervino un local en aparente estado de abandono donde ya se había organizado un evento clandestino con más de 250 personas en un local que definitivamente no reúne las condiciones. Es lo que nos hemos venido encontrando, locales muy cerrados, donde hay aglomeraciones de 100, 200, 300 personas, o nos hemos encontrado con toda una organización que existe para los eventos clandestinos que están moviendo por distintos lugares del país, que promocionan por distintos medios, aprovechando las redes sociales y otros medios que tienen disponibles, han alquilado locales. Entonces también hacerle un llamado de atención a las personas que están alquilando fincas, salones de eventos o locales comerciales, a sabiendas de que ahí se van a realizar actividades que van en contra de las medidas sanitarias, actividades que por ejemplo empiezan en la noche y terminan hasta el día siguiente, que implican una logística importante, o sea que es imposible que la persona no se dé cuenta que está alquilando el local o el recinto para esos efectos, cuando tienen que llevar gran cantidad de licor, tarimas y otro tipo de logística para desarrollar esos eventos. Definitivamente nos parece que esto está contribuyendo de forma negativa a que la situación del país pues vaya empeorando. Nosotros vamos a mantener el esfuerzo operativo, la coordinación con salud. Estamos tratando de actuar de forma preventiva cuando tenemos conocimiento de que se va a desarrollar un evento, pero en esa línea tenemos que seguir haciendo el llamado a las personas, primero de que reporten, ojalá con antelación, y todos pues tenemos que colaborar de alguna forma, los dueños de locales, los dueños de fincas y otros salones que están alquilando para estas actividades, y por supuesto que las personas que están participando de estas actividades, porque no solamente están poniendo en riesgo pues la salud de ellos, sino que de los familiares que puedan resultar contagiados una vez que pues ellos regresen a sus hogares. Muchas gracias a los tres jerarcas por la información ofrecida. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas.
es el sitio en donde ustedes pueden consultar toda la información referente a las medidas sanitarias. Les recordamos presidencia.go.cr/alertas. Vamos a dar inicio al periodo de consultas por parte de los colegas que nos acompañan desde el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con Alonso Solís del medio Repretel. Buenas tardes, señores. Inicio con el doctor Macaya. Doctor, quería preguntarle un panorama más específico del mes de septiembre, porque bueno, ya escuchamos los datos que usted nos acaba de dar, pero también en este mes de septiembre, que ya inclusive el Centro Centroamericano de Población había dicho que se espera el pico de esta nueva pandemia, pero que hay que sumarle la presencia de Delta, pero también el efecto de las personas que ya dentro de 2 semanas ya van a haber recibido esa segunda dosis. ¿Cómo viene a jugar todos estos factores dentro del mes de septiembre o octubre? Usted me dirá. Y también quería preguntarle si se planea en el futuro cercano alguna ampliación de espacios hospitalarios en algún centro médico específico, como se ha hecho en los últimos meses. También para el doctor González quería preguntarle sobre la inmunidad de rebaño. Los expertos aseguran que cada vez se va alargando el lograr ese objetivo, se quedaría ya para principio del próximo 2022, y temas que también mencionaron ahora de la vacunación. ¿Ya se ha avanzado en algo la vacunación para menores de los 16 años y por qué se ha atrasado tanto con ese proceso? Y también para don Daniel quería preguntarle, es más su valoración sobre el panorama que vive la fuerza pública en este momento, porque usted nos habla de estos eventos, sin embargo tienen mucha imposibilidad de entrar a lugares privados para cancelar estos eventos o estas fiestas. Eso por un lado. Y segundo, después de lo que pasó este fin de semana con ya la eliminación de la restricción vehicular, los comerciantes lo que dicen es que se está invitando a la gente después de las 10 de la noche que cierran los comercios a que se vayan a lugares que no son legales en este momento. Se debería dar, y también le pregunto a don Pedro, vuelta atrás con las medidas que ya se anunciaron para septiembre. Gracias. Iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muchas gracias, don Alonso, por las dos preguntas. Son muy relevantes. Efectivamente, hay un aceleramiento en la vacunación. Este va a ser un buen mes en términos de recepción de vacunas, pero recordemos que aún teniendo la segunda dosis, todavía hay que esperar otras 2 semanas para que esa inmunidad se genere. Entonces, eso significa que a lo largo de este mes de septiembre, más contemplando 2 semanas más, todas esas personas que reciben una segunda dosis todavía van a estar vulnerables, porque con una sola dosis, la efectividad de protección contra el contagio por la variante Delta es relativamente baja. Estamos hablando entre 30 y 35%. Es con la segunda dosis que pega el brinco esa protección. Y por eso se ha enfocado el esfuerzo a tratar de completar esa segunda dosis en todas las personas que han recibido una primera ya. Entonces, esto es una carrera de tiempo contra la aplicación de la aplicación de la dosis contra la propagación del virus. Todos tenemos que también tener conciencia de que la variante Delta ya es dominante en Costa Rica. Y entonces, con eso viene un contagio mucho más rápido, es mucho más contagioso, y al ser más contagioso hay que llegar a niveles más altos de vacunación para llegar a esa inmunidad de rebaño. Entonces, estamos en una lucha contra el tiempo, y por eso es que mientras las personas llegan a vacunarse, tienen que protegerse al extremo. De nuevo, no es una protección solo individual, sino colectiva. En cuanto a la ampliación de capacidad hospitalaria, la Caja ha venido haciendo esto desde que empezó la pandemia. Lo que pasa es que ya estamos llegando a retornos sobre ese esfuerzo muy leves, porque ya no hay más personal. Ponemos un anuncio y hay inopia en médicos, en enfermeros, en todo tipo de especialidades y de perfiles de salud. No encontramos personal. Y para abrir más camas hay que tener más personal. Entonces, como no hay más personal, cualquier cama adicional va a chocar con una realidad, que es que son las personas que ya trabajan en la Caja las que van a diluir su atención a atender más pacientes. Continuamos con el ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González. Muchas gracias, Alonso, por las preguntas. Con respecto a la inmunidad de rebaño, se ha dicho que no es un número fijo. O sea, no hay un número exacto, depende de varias condiciones. La contagiosidad de las cepas, por ejemplo,
con cepas menos contagiosas se puede alcanzar una inmunidad de rebaño con un porcentaje menor de la población vacunada. Viene la variante Delta y eso varios autores y diferentes estudios empiezan a hablar de un porcentaje mayor, 70% de la población, etcétera. Otros elementos que influyen en la inmunidad de rebaño, la cantidad de personas que asisten a vacunarse, la cantidad de renuentes también, la disponibilidad de dosis. En este momento tenemos una disponibilidad de dosis bastante buena y la hemos venido teniendo en los últimos meses. Por eso es muy, muy importante que la población se vacune, que los que tienen la posibilidad de aplicarse la segunda dosis se la apliquen, porque eso les completa la inmunidad. Y los que tienen posibilidad de continuar con la aplicación de primera dosis, pues también lo hagan. El país ha hecho un esfuerzo muy, muy grande, así que es imperdonable que en Costa Rica, que tenemos la posibilidad, la gente no se vacune. En otras latitudes van muy, muy atrás y no es porque no quieran, sino porque no tienen dónde conseguir dosis, porque están distribuidas, la producción 2021 está distribuida. Con respecto a la vacunación de menores de 16 años, se ha ido avanzando. Creo que según los últimos datos, no los tengo exactamente aquí, pero posiblemente se publique el día de mañana, pero tiene que haber cerca de un 50% de la población al menos con una dosis de menor de 16 años. Desde el principio se dijo que se iba a ir avanzando de acuerdo al riesgo de la población. Entonces, el riesgo más alto es en mayores, en personas mayores. Por eso se ha ido avanzando de más a menos. Pero la población de 16 años también tienen sus dosis aseguradas. Con respecto a la posibilidad de volver atrás a las medidas que se tomaron en septiembre, se ha dicho desde el principio que esto es un análisis constante y es una observación y una discusión de cómo es el comportamiento epidemiológico. Definitivamente estamos en un escenario donde visualizar más apertura sería contraproducente. Volver atrás es una discusión que se está dando y siempre es una posibilidad. Entonces, mucho de las posibilidades de volver atrás en cierres y en otras medidas depende del comportamiento individual de la población. Cualquier problema de salud pública, el que ustedes quieran, diabetes, hipertensión, accidentes de tránsito, tiene un componente muy importante que es de salud pública, que viene de arriba, y un componente muy importante que tiene que ver con la responsabilidad individual. Entonces creo que este es un momento de apelar a la responsabilidad individual y poder tener medidas que son fácilmente ejecutables, como la mascarilla, como el distanciamiento social, para no tener que recurrir a medidas generales, a políticas públicas más generales que afecten el comercio y que también van a afectar la salud y los servicios de salud a un mayor plazo. Gracias. Continuamos con el director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón. Sí, bueno, es una realidad. Los reportes después de las 10 de la noche aumentan y lo que mencionaba anteriormente, es importante ir generando algunas acciones que impidan el desarrollo de estos eventos. Y uno muy importante es no facilitar localidades para que se desarrollen. Entonces, vamos a las personas que alquilan las fincas, que alquilan los centros de eventos, que alquilan incluso locales comerciales que tienen su patente, pero que lo alquilan para la realización de estos eventos. Casas de habitación que reúnen algunas características que permiten la realización de esas actividades. En algunas intervenciones que hemos hecho, ya hemos logrado dialogar con los propietarios para hacerles ver pues, la actividad que se está desarrollando y se han eliminado, en el acto se han rescindido los contratos de alquiler. Pero nos hemos encontrado estas mismas personas en distintos lugares del país. Entonces sí hay que hacer a nivel nacional pues una conciencia y que entre los propietarios pues de alguna manera bloqueemos a las personas que están buscando estos centros para realizar las actividades clandestinas. Es uno de los mecanismos que existen, ¿verdad? A nivel policial y con el Ministerio de Salud, pues nosotros vamos a seguir tratando de hacer lo posible para intervenir, clausurar los eventos y tomar acciones contra las personas responsables. Pero bueno, ya hemos hablado también de la complejidad que tiene el enfrentar este fenómeno también desde la óptica de la que nos estamos haciendo. Acuérdense que estamos trabajando nosotros en el ámbito administrativo con las herramientas que nos da la Ley General de Salud y algunos casos pues sí los hemos logrado elevar a nivel penal cuando ya hay un abierto incumplimiento de una orden sanitaria que se ha notificado o una notificación previa.
Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, indicar a cuál jerarca estaría dirigida sus consultas. Muy buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, don Román, don Pedro, don Daniel. Primera pregunta para don Román. ¿Cómo entender este nivel de contagios que se está viviendo, esa emergencia que usted está presentando en estos momentos, don Román, con el nivel de vacunación que se ha venido desarrollando? Es decir, la pregunta que se hace la gente y con cierta inquietud es hasta dónde está siendo tan vulnerable la población con este nivel de vacunación en el que usted ha venido mencionando. En ese sentido, ¿cuál es el porcentaje en estos momentos? País cubierto con una dosis, cubierto con 2 dosis, y cuál es el porcentaje que ustedes esperan tener cubierto en ese ámbito para fin de año. En ese entorno, don Román, una familia dice que ha pagado 47 millones de colones por el tratamiento de un paciente en una clínica privada y pide que se le traslade de inmediato al sistema público de salud, pero la caja asumiendo los costos cancelados desde el momento que ellos pidieron el traslado. ¿Cuál es la posición de la caja del Seguro Social ante casos tan particulares como estos? Y don Román, la gerencia de logística de la caja viene sin jefatura titular desde agosto del año anterior. ¿Por cuánto tiempo más va a permanecer sin la suplencia de esa titularidad la gerencia logística, su asesoría jurídica y sus asistentes suspendidos como parte de una investigación? Don Pedro, para usted también, en ese sentido, las preguntas van hasta dónde entender la vulnerabilidad que tiene en este momento la población en medio del plan de vacunación seguido, y hasta dónde la Comisión Nacional de Atención de esta emergencia está previendo la posibilidad de definir una tercera vacunación, una tercera dosis ante lo que se está viviendo y ante la emergencia que ustedes están presentando. Muchas gracias. Iniciamos con el presidente de la caja, el doctor Román Macaya. Muchas gracias, don Edgar, por las preguntas. Con respecto a la primera sobre cómo conciliar el nivel de vacunación que hay en el país con el nivel de contagio que hay en el país. La respuesta sencilla es: todavía no hemos llegado a inmunidad de rebaño. Y no solo eso, sino que donde empezamos, o sea, cuando empezamos a vacunar, que fue justo antes de Navidad, el año pasado, no existía todavía la variante Delta, no estaba circulando en nuestro país una variante tan contagiosa, era otra variante que probablemente se hubiera logrado una inmunidad de rebaño con un porcentaje de vacunación más bajo. Al aparecer una variante más contagiosa, hay que vacunar a más de la población porque esa habilidad del virus de contagiar más encuentra a los vulnerables, aunque sea un porcentaje menor de la población. Entonces, tenemos que cuidarnos hasta tener las 2 dosis. Reitero, una dosis protege, pero no tanto, y menos con la variante Delta, que ya es la variante dominante en Costa Rica. Entonces, el llamado a esa protección individual no es solo me protejo yo, sino que voy armando ese escudo alrededor de la población para que mis vecinos, mis familiares, mis colegas de trabajo no se contagien y no terminen en un hospital. Respecto al caso del paciente que ha sido atendido en un hospital privado, que ha incurrido en grandes montos por esa atención, no voy a aventurarme a opinar sobre un caso en específico, ¿verdad? Eso habrá que ver las circunstancias, dónde empezó, si, bajo qué decisión y elección tomó ese paciente y cuál era la capacidad de la caja en ese momento. Pero la caja sí es digamos, el ente responsable de atender esta pandemia, pero no es el único. Por eso el llamado a que esto es un esfuerzo todo país. La caja obviamente tiene el gran músculo de la atención en salud de nuestros centros, de nuestros hospitales.
pero al llegar a estos niveles de saturación donde estamos hoy y con proyecciones de aquí a final de este mes muy preocupantes, es que estas situaciones se pueden volver más frecuentes y por eso es que hay una serie de coordinaciones internas que estamos en proceso de decidir para poder primero ver qué capacidad adicional hay. Sabemos que es muy poca y no hay más personal que contratar. O sea, aquí en esto, cuando sacamos los anuncios, hay inopia en los puestos que estamos buscando, pero también otras estrategias que nos alivien un poco, pero como hemos dicho, desde el día 1 de esta pandemia, hace 19 meses, la solución no está en el hospital, la solución está en la comunidad. Si apostamos a que el sistema hospitalario atajará cualquier penal, estamos muy equivocados, especialmente cuando estamos en la etapa en la que estamos. Y por último, su pregunta sobre hasta cuándo el gerente suplente de logística va a estar en el puesto. Yo no le puedo dar una fecha cierta, hay procesos encaminados, esos tienen su debido proceso, hay etapas, no puedo predecir cuáles son las reacciones de las partes en estos procesos, pero estará hasta donde sea necesario. Continuamos con el ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González. Muchas gracias a don Edgar por sus preguntas. Con respecto a la vulnerabilidad en medio del plan de vacunación, como dice en Román, no hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Por otro lado, aún una dosis sí protege, pero no tiene la protección más alta que se requiere. Entonces, sí, aunque porcentualmente muchas personas no se estén agravando, si hay una gran cantidad de contagios, igual el número absoluto va a generar algún tipo de saturación hospitalaria, que es lo que estamos viendo ahora. Si hay un efecto de reducción, o sea, si hay un efecto de la vacunación hasta ahora, pero no es suficiente, se tiene que complementar con las medidas de protección personal. Creo que en algún momento se dio un comportamiento de que si yo ya tenía una dosis, podía liberarme de las medidas, y eso no es cierto. Es cierto, me protege, pero me protege sumado a otros elementos. Está el efecto de la variante Delta, que también lo mencionó don Román, es altamente contagiosa. Las vacunas tienen una alta protección contra la variante Delta, pero menor que con las cepas originales. Entonces, todos esos elementos van a generar pues, la situación que estamos viviendo ahora. Continuamos con el colega Tomás Gómez del Observador. Por favor, indicar a quiénes estarían dirigidas sus consultas. Gracias, buenas tardes a todos. Para don Román o don Pedro, no sé cuál de los dos me puede orientar por ahí. En primer lugar, ustedes han anunciado que habían 380,000 dosis para adelantar sobre todo lo que era segunda dosis desde la semana pasada. Quería consultarles cómo estuvo la asistencia, a qué atribuyen ustedes que esté bajando la asistencia a ponerse la segunda dosis y qué se va a hacer para convocar al 1,000,000 de personas vacunables que todavía no están recibiendo la protección. En segundo lugar, con los lotes y las donaciones que han llegado, ¿se van a empezar a poner otra vez segundas dosis de AstraZeneca o vamos a seguir usando Pfizer? ¿Cómo vamos por ahí? Y en tercer lugar, ¿sí se va a reanudar la aplicación de primeras dosis o se va a acelerar, dado que ahora tenemos más vacunas y ya no solo la estrategia sería adelantar la segunda dosis? Y específicamente para don Román, quería consultarle, hoy algunos sindicatos denuncian la situación en el CAIS Marcial Fallas, dicen que no está llegando presupuesto, que se puede afectar no solo las cirugías de ahí, sino el convenio con el San Juan de Dios. Quería consultarle la posición de la caja y en qué situación se encuentran con otras áreas de salud en una situación parecida. Muchas gracias. Iniciaríamos con el ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González. Muchas gracias. No sé si logré captar todas las preguntas. Me gustaría contestar la última pregunta de don Edgar, que quedó sin contestar. La tercera dosis sí se está contemplando para el próximo año, para población vulnerable, adultos mayores, personas inmunosuprimidas. También se está contemplando para el próximo año vacunar a menores de 12 años, porque se espera que ya haya una aprobación de agencia reguladora estricta para alguna vacuna para esta población. Sin embargo,
Hoy lo importante es que la gente se concentre en la primera y segunda dosis, en completar esquemas, en acudir y ampliar esa cobertura de vacunación. Con respecto a la reducción de la asistencia, pues uno puede ver varios comportamientos. Uno es pensar que con una sola dosis ya se está protegido, lo cual no es cierto. Posiblemente algunas personas por efectos secundarios leves o moderados puedan estar no acudiendo a la segunda dosis, y la recomendación es, por favor, acudan a menos que tengan una contraindicación médica específica para no acudir, que son casos muy pocos, son las excepciones. Lo tercero que yo pensaría es que hay mucha desinformación en redes sociales, muchísima. Hay mucha información que no está sustentada científicamente, hay mitos, hay anécdotas, hay el cuento de lo que le pasó al vecino, del primo, etcétera, y la mayoría de esta información, por no decir toda, no está sustentada científicamente. Entonces, la solicitud a la población es: busquen fuentes oficiales, busquen fuentes científicas. Si quieren conocer más, pregunten a personal de salud para poder ir evitando esos mitos. ¿Qué se piensa hacer? Pues comunicación. Comunicación es lo que se está valorando. Comunicación por parte de las instituciones públicas, pero también alianzas con algunos sectores privados que ofrecen algunos recursos para poder llegarle a estas poblaciones que son más renuentes. El otro tema es que las poblaciones renuentes también están identificadas. Hay grupos poblacionales que son más renuentes que otros. Entonces la comunicación debe ser muy específica. Se le debe llegar más a las personas que más lo necesitan. No recuerdo cuál era la otra pregunta, no la capté. Les consultaba primero, en el caso ahora que tenemos más donaciones y están llegando más vacunas, ¿se va a seguir utilizando la vacuna de Pfizer como segunda opción en el caso de los que tenían la primera dosis de AstraZeneca, o ya se va a retomar solo AstraZeneca en primera y segunda dosis con ese grupo poblacional? Y en segundo lugar, si se va a acelerar la aplicación de primeras dosis, dado que no está llegando la gente a la segunda y que tenemos más vacunas. Bueno, la llegada de vacunas de estas donaciones sí van a acelerar la aplicación de primeras dosis, número uno. Con respecto a la aplicación de vacunación heteróloga o no, eso es un tema muy logístico que depende de la disponibilidad de dosis en el momento, etcétera, etcétera. Y además recuérdese que menores de 18 años, solo se pueden vacunar con Pfizer, porque es la única vacuna que tiene aprobación para ese grupo de edad, ¿verdad? Entre 12 y 16. Entonces hay que garantizar las dosis de ese grupo etario específicamente con Pfizer. Entonces, todos estos números hay que hacerlos antes de definir cómo se va a hacer la vacunación. En todo caso, es muy importante que la gente sepa, la vacunación heteróloga es buena, o sea, es muy buena, genera un buen nivel de anticuerpos. La vacunación con la misma vacuna, pues también, evidentemente. Entonces, es importante que no tengan miedos o no tengan incertidumbres con respecto a estos temas. Realmente, si se tomó la decisión es porque hay suficiente evidencia que indica que estos intercambios generan un buen nivel de anticuerpos. ¿La variante Delta ya es de más presencia o ya podemos afirmar categóricamente que es la dominante en este momento, don Pedro? En este momento no tengo esa información, tendría que consultar cómo estamos con inciensa, pero evidentemente, si es más contagiosa solo por matemáticas simples, gradualmente se va a convertir en la variante dominante. Gracias. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya. Sí, tal vez sobre el caso específico con el CAIS que mencionó y el acuerdo de apoyo con el Hospital San Juan de Dios, mejor, don Tomás, le hacemos llegar esa información específica para tener todos los detalles y enfocarnos en este momento en el tema de la pandemia. La dinopia en las contrataciones, ¿cuáles son las profesiones o las áreas donde definitivamente es más complicado o casi imposible? Sabemos que son casi todas, pero ¿cuáles podemos detallar más específicamente? Bueno, es por perfiles más que por zonas, ¿verdad? En perfiles, obviamente, especialistas no hay más, en enfermeros y enfermeras que tengan experiencia en atención de pacientes críticos y ese tipo de manejo, no hay. Podría seguir, pero básicamente lo que se está encontrando es que cuando queremos ampliar,
ya llegamos al punto donde no tenemos suficientes oferentes. Entonces, ya topamos con techo en términos de recurso humano en el país, y esto es un llamado de atención a nuestro país, de que nosotros tenemos que tener más recurso humano especializado y de todos los perfiles que se ocupan en un sistema de salud, no solo para las necesidades de la caja, sino para las necesidades de todo el país, porque cuando se viene un embate como este, rápidamente agotamos la disponibilidad de recurso humano, y esto va a venir más adelante. Aquí ya estoy saliendo a otro tema, que es con el envejecimiento de la población. Entonces, resuelto o terminada esta pandemia, tenemos una gran tarea de formación de recurso humano en el sector salud. Continuamos con el colega Giovanni Garita del medio Extra. Buenas tardes. Don Román, precisamente preguntaba por el tema de la Marcial Fallas. Yo vengo de allá y me cuentan los usuarios que, sobre todo en el área COVID, no se está atendiendo del todo a las personas que han ido 2, 3 días seguidos y no los atienden. Y no sé, le pregunto si no es contradictorio el hecho de tener personas ahí haciendo fila, enviarlos a otros centros médicos cuando son casos que pueden ser sospechosos de COVID. Al señor ministro le pregunto sobre si hay tantos casos, si están creciendo tanto los casos, ¿por qué mantener las actividades del Bicentenario y no clausurarlas o no parar ellas? Y seguir con la politiquería que están haciendo ahorita con este tema del Bicentenario. Y don Daniel, tenemos reportes de fiestas clandestinas que se han hecho, de personas que han llamado al diario a decir que cuando llegan los policías dicen quiénes son las personas que los denunciaron y los ponen en riesgo. ¿Es este el procedimiento real para actuar en la fuerza pública? Gracias. Iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya. Sí, muchas gracias por la pregunta. La realidad en los diferentes centros de salud puede variar de zona a zona. Este crecimiento de casos de COVID es disparejo a lo largo y ancho de todo el país. Hay cantones o inclusive distritos que tienen un nivel mucho más alto de contagio que otros, y por lo tanto las áreas de salud o todo ese sistema de atención local se puede ver más afectado, más saturado en unas zonas que otras. Tendríamos que ver qué es lo que está pasando en lo que usted estaba mencionando de la Marcial Fallas, pero este tipo de situaciones donde tal vez no tengamos la capacidad oportuna de respuesta, ya son síntomas de un sistema que se está agotando en términos de su capacidad de atención oportuna de pacientes COVID. A eso hay que sumarle, con lo que dije al principio, la segunda ola coincidente con esta, que es la ola de pacientes no COVID, donde tenemos trauma de todo tipo, por violencia, por accidentes de tránsito, donde tenemos enfermedades crónicas que han llegado a un nivel tal vez de evolución, que están descompensándose, diabéticos, hipertensos, y eso está saturando los servicios de emergencia en muchos centros de salud, desafortunadamente. Continuamos con el ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González. ¿Por qué mantener las actividades del Bicentenario? Bueno, toda actividad permitida está sujeta a un protocolo para reducir el riesgo, entendiéndose que ninguna actividad va a tener un riesgo cero. Muchos de los problemas que estamos teniendo son con actividades ilícitas y clandestinas. Están generando una gran cantidad de contactos en muy poco tiempo. Sin embargo, como se dijo anteriormente, esto está en constante revisión y en constante discusión, dependiendo de lo que pase y de cómo se comporten tanto los servicios de salud, la mortalidad y los casos, pues se mantendrá en discusión. Continuamos con el director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón. Sí, muy concreto. Los reportes de todo este tipo de actividades son confidenciales. Si alguna persona siente que su información ha sido vulnerada, al mismo 911 puede hacer el reporte, que hay una opción ahí de reportes para asuntos internos, y ese reporte pues nosotros lo sometemos a una investigación para determinar dónde pudo haber estado la
la fuga de información, pero los reportes son confidenciales. Hemos puesto a disposición otros medios, además del 911, habilitamos otra línea que era la 1122, habilitamos a través de la página web del Ministerio también un enlace para hacer los reportes que llegan a nuestra central de comunicaciones y se atienden de inmediato. Pero bueno, concretamente, si existe el reporte de que la información personal mía ha sido expuesta, es importante hacer la denuncia al mismo sistema para nosotros establecer la investigación y determinar quiénes son los responsables, porque esa información es de carácter confidencial, nadie debería acceder a eso. Damos inicio a las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales. Consulta acontecer CR para el ministro de Salud ahí, el señor Pedro. ¿No cree usted que es contraproducente bajar el distanciamiento en los centros educativos cuando usted ha dicho que el país está en una situación hospitalaria crítica? Gracias por la pregunta. Aquí hay un tema importante y es que la salud es integral. Hay muchos elementos que confluyen. El tema del distanciamiento en las escuelas para poder permitir un menor impacto sobre el sistema educativo se ha discutido mucho. Se ha llegado a la conclusión de que no hay una gran cantidad de contagios que se den a ese nivel, sobre todo porque se está usando otras medidas de protección como la mascarilla en todo momento, porque se tienen todo un protocolo en las escuelas para reducir ese riesgo. Entonces, valorando el costo-beneficio, se considera que es importante poder permitir que la educación continúe. También acontecer CR consulta al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. ¿En cuánto tiempo tienen pensado aplicar las 851,000 vacunas que llegaron esta semana? Bueno, el ritmo de vacunación ha aumentado con el arribo de más dosis. Recordemos que el ritmo de vacunación hace varios meses era mucho menor, cuando recibimos más de 500,000 de dosis como donación del gobierno de los Estados Unidos. Esas todas se aplicaron en 10 días. Y ahora, al ritmo que estamos recibiendo, hoy en la mañana que estuve en conversaciones con el gerente de logística, que es el que distribuye esas vacunas, estaba estimando más o menos 400,000 por semana. Cuando llegan en una semana no significa que esa misma semana se aplican. Una vacuna o las dosis que llegan un viernes tendrían que pasar por un proceso de control de calidad y luego se distribuyen y se aplican. Y hay que recordar algo. Bueno, no todas las dosis que nos están llegando son de Pfizer, pero muchas sí lo son. Cuando las vacunas de Pfizer se descongelan para llevarlas de menos 80 grados centígrados a nivel de refrigeración entre 2 y 8 grados, en ese momento hay 5 días para aplicarlas. Esa es la vida útil de esas dosis. Entonces hay que asegurarse de que se apliquen. Y por eso hacemos el llamado a que todos los que tienen posibilidad de vacunarse lo hagan. No se queden esperando, no se queden con la duda. Las 2 dosis protegen mucho más que una sola dosis. Pero tenemos que tener esa demanda de la vacuna también para asegurarnos de que la cantidad de dosis que se descongelan se van a poder aplicar en 5 días, porque no se pueden echar para atrás, no se pueden volver a congelar, porque eso ya viola el protocolo de estas vacunas. Por último, Heredia hoy consulta al ministro de Salud, ahí el doctor Pedro González. Con el panorama sanitario, ¿es el momento para flexibilizar medidas como la restricción vehicular sanitaria los fines de semana? Ya que al haber más vehículos es más probable que se den accidentes de tránsito que llevan más presión al sistema de salud. Muchas gracias por la pregunta. Como decía anteriormente, estas medidas están en constante revisión. Siempre se ha buscado pues, un equilibrio entre el impacto económico y el impacto sanitario, y también generar una apertura que sea muy gradual. Sin embargo, eso no implica que algunas medidas se puedan o no echar para atrás, y eso es un análisis técnico permanente.
interinstitucional e interdisciplinar. Creo que el mensaje central, lo más importante, es insistir en la responsabilidad individual de cada costarricense y de cada persona, en el cumplimiento de protocolos, en el cumplimiento de medidas. Reitero, hay medidas que son fáciles de cumplir, las puede hacer cualquiera, y cualquiera puede estar protegiéndose a su propia vida y a la de sus seres queridos. Entonces, mucho de este comportamiento individual es lo que va a definir si en las próximas semanas se deben tomar medidas más fuertes, se deben mantener o se puede continuar avanzando. Gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles el sitio presidencia.go.cr/inclinada-alertas. Recordamos presidencia.go.cr/inclinada-alertas, el sitio donde se puede encontrar toda la actualización de las medidas sanitarias, así también como las alertas en los distintos cantones. Agradecemos la participación del ministro de Salud ahí, el doctor Pedro González, del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y del director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón. Los esperamos próximamente con una nueva actualización. Muy buenas tardes.